Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Leemos desde el versículo 31 al versículo 34. Honramos a nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder abrir la palabra y desayunar, y que sea un desayuno para todo el día, y no nos conformemos solamente con el desayuno de esta mañana, sino que cada día podamos tomar de ese alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, y regocijarnos en que cuando Dios habla, nosotros debemos de escuchar. Así dijo Samuel a Elí cuando fue a preguntarle, y Elí le dijo, pues cuando escuches esa voz, vuelve y di, habla porque tu siervo escucha. Cada vez que abrimos la palabra debemos de estar dispuestos a escuchar. Y ahí no es el tema, pero quizás muchas veces cuando solamente escuchamos tenemos la opción de poner en práctica lo escuchado, o simplemente escuchar y terminar y mañana me volverá a hablar. Creo que cuando Dios nos habla, Él nos habla para que seamos obedientes y escuchemos lo que Él tiene que decirnos. Y en esta mañana lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en estos versículos de Lucas 22, versículos del 31 al 34, dice la palabra del Señor así. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido o te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Hasta aquí este pasaje. Pasamos muchas veces dificultades, sufrimientos, pruebas, muchas veces hasta calamidades. Y como estábamos diciendo días atrás, en muchas ocasiones tenemos la tendencia, creo que era el jueves que hablábamos, tenemos la tendencia a culpar a Dios de lo que nos ocurre. Y tenemos tendencia a culpar a Dios por una parte, y por otra parte, muchas veces tenemos la tendencia simple y únicamente a reprender al diablo por lo que nos hace, padecer. Yo quiero hablar esta mañana, se ve que no me gustan mucho los títulos largos, quiero hablar acerca del tomador de riesgo o riesgo. ¿Qué es un riesgo? Empezamos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es comprender la importancia de salir de nuestras comodidades. Es el impulso que nos conduce a transitar por esos lugares a los cuales tememos mucho. Es arriesgarse, es atreverse a elegir posibilidades y por lo tanto querer cambiar hacia lo mejor. Y esto implica correr algunos riesgos, salir de tu rutina y correr caminos desconocidos.
Yo esta semana estaba pensando en todo este tema acerca de riesgos. Y muchas veces llamamos riesgo a lo que realmente nos compromete y nos lleva a una peligrosidad. Y que tememos mucho llegar a tomar ciertas decisiones por el riesgo que conlleva. Pero yo esta semana estaba pensando realmente qué es el riesgo o en qué momentos corremos riesgo. Y después de meditar en qué momentos corremos riesgo, saqué una conclusión. La conclusión que saqué fue que en todo se corre en riesgo. Absolutamente en todo. Se corre riesgo cuando un joven quiere encontrar a la doncella que será su vida. Corre el riesgo de equivocarse, corre el riesgo de que le salga bien. Igualmente la chica, no. Cuando vamos a comprar algo de importancia, corremos el riesgo de comprar lo bueno, comprar lo que no es tan bueno, equivocarnos, invertir en una cantidad que luego podamos o no podamos pagar, que nos veamos medio. Corremos riesgo cuando discutimos, y yo sé que aquí no, pero cuando discutimos dentro de nuestros matrimonios, corremos el riesgo de levantar la voz, corremos el riesgo de extralimitarnos más allá de lo que hasta ahora yo he podido dominar. Quizás corro el riesgo de la discusión, decir alguna palabra que pueda ofender demasiado y la que viene después me va a ofender más a mí. Corremos riesgos en todo. En encontrar un trabajo, en el contrato que firmas, en comprar un coche, en salir a la calle, en cruzar el semáforo. Corremos riesgo cuando hablamos con nuestros hijos, cuando aconsejamos a alguien, cuando alguien viene a pedirnos algo, cuando nos piden prestado, corremos el riesgo de que no te lo paguen. De todo corremos riesgo. Y aquí encontramos, en este pasaje que hemos leído, encontramos que Pedro toma un riesgo. Tomamos riesgo en nuestra fe, tomamos riesgo. Mira, toma un riesgo de meterte incluso en una iglesia que desconoce su fondo y su base doctrinal. Corre riesgo cuando le vas a pedir consejo a personas inexpertas en el tema que le quieres preguntar. En todo. Y Pedro corre un riesgo fuerte. Corre riesgo de decir a Jesús, aunque me cueste la vida, estoy dispuesto a seguirte. Hermano, yo creo que muchas veces siempre debemos de, en nuestra relación y comunión con Dios, saber que nuestros riesgos los corremos en fe. Nuestros riesgos no vamos a correrlos en nuestras fuerzas. Y Pedro se queda mirando a Jesús. Y dice, yo voy a ir contigo aunque me cueste la vida. Los jóvenes se casan. Muchas veces ignorando con la persona que se están ligando. Si dijéramos testimonio, pidiéramos testimonios de personas creyentes que se han casado con personas inconversas diciendo, yo voy a ganarlo para el Señor. O chicas que se han casado a lo mejor con un ex drogadicto, corren el riesgo de que este ex vuelva atrás. Se juegan la vida, se juegan la felicidad,
el que se une a un yugo desigual corre el riesgo de tener graves problemas en el resto de su vida y de su relación. Aparte de ser desobediencia a la palabra, pero corre riesgo. Se toma el riesgo en convertirse no en que la persona que se ha unido a un yugo desigual, a un yugo infiel, dice la palabra, corre el riesgo no que del infiel se convierta a Cristo, sino que el que es de Cristo se convierta en un infiel. Pero todo lo que nosotros nos movemos, analiza los pasos, las palabras, analiza las actitudes, analiza tus movimientos en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayas, y mira qué riesgo es el que corres. ¿Qué riesgo es el que nosotros corremos cuando tomamos la decisión de cualquiera sea? Ya hace un tiempo atrás estuve predicando un día acerca de la decisión que nos asegura la bendición. Pero cuidado, porque la decisión que nos asegura la bendición también corre en riesgo. También existen riesgos. Dios también se ha tomado su riesgo. Dios se arriesgó por tu vida y por mi vida. Dios arriesgó a su Hijo, entregándolo por un mundo muerto en sus delitos y pecados. Arriesgó la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entregándolo por todo el mundo. Juan 3:16. Yo lo decía esta mañana en el tanatorio. Arriesgó su vida. No he predicado allí esta palabra. No. Arriesgó la vida de Jesús por amor. Ahora, la respuesta no está ahí, sino el hecho de decir que Dios arriesgó su vida. Él se arriesgó, hizo de Lucifer, del ángel precioso. Dice la palabra que el más bello de los ángeles. En su riesgo de esa creación, el ángel se rebeló contra Dios, Lucifer. Puso en Edén el huerto del bien y del mal. Dios se arriesgó a decir a esta pareja que he creado, le voy a poner el árbol del bien y el árbol del mal, y le voy a decir que no pueden tomar de este árbol, porque el día que coman de este árbol morirán. Se arriesgó a poner un hombre y una mujer allí, falibles, que fallaron, y se arriesgó porque ellos extendieron la mano y en lugar de tomar la decisión de la obediencia, tomaron la decisión de la desobediencia. Y se arriesgaron. Y perdió su sensibilidad espiritual, el hombre y la mujer, en el riesgo que Dios corrió al poner ese árbol allá. Jesús se arriesgó con Pedro, como hemos leído. Vio en Pedro debilidades. Jesús sintió que él lo negaría. Porque Jesús sabía que lo iba a negar. Porque se lo dice ahí mismo. Antes que el gallo cante, 3 veces negarás que me conoces. Pero aún así el Señor Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando a Pedro acerca de que él, Pedro, como piedra pequeña, iba a ser utilizado para comenzar su iglesia ahí con él y con los demás que iba a llamar. Y se arriesgó Jesús a decirle: Pedro, yo voy a hacer de ti, voy a comenzar contigo, pero voy a hacer una grande iglesia y todos van a saber que yo soy Jesús de Nazaret. Y te van a preguntar, pero antes que tú
me niegues, antes que el gallo cante, tú 3 veces me habrás negado. Jesús se arriesgó. Cuando yo decía la otra, no sé si era este lunes o el otro, con el grupo de intercesión, estaba diciendo, el Señor Jesucristo primeramente le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y poco después le está diciendo, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué es lo que tenía Jesús en sus manos? ¿A quién había llamado Jesús? A un hombre dispuesto. De palabra. Pero no estaba dispuesto a testificar, y el mismo Señor, antes que sucediese, Él se lo estaba diciendo. Por ello el Señor vio en Pedro debilidades y sintió que le iba a negar. Pero no solo vio a Pedro que le negaría, pero aún así el Señor se arriesgó. Yo quiero que tú vayas reflexionando. Señor, tú te has arriesgado a morir por mí en la cruz. Tú te has arriesgado, lo has dado todo a morir por mí. Y cada uno de nosotros sabemos si hoy ese riesgo lo tenemos basado en las palabras cuando Pedro le preguntaron, ¿tú también conoces a este? Y Pedro dijo, no, yo no sé ni de dónde ha salido este tipo. ¿Tú sabes si realmente el riesgo que Jesús tomó contigo, con tu vida, de morir en la cruz, pagando el precio por ti? Si ese riesgo que Él corrió, tú estás dispuesto o dispuesta para llevarlo a cabo sin fallar. A través de aquella negación, el Señor tenía una misión para él. Pero esa misión que tendría para él no era una misión fácil. No era una misión como rueda que corre hacia abajo. No era una misión en la que él podía ver todos los ventanales abiertos, podía ver todas las facilidades. No era esa. El Señor había llamado a Pedro y había llamado a Pedro para desarrollar una misión que debería de cumplirla conforme al propósito del Padre revelado en el Hijo y a través del Señor Jesucristo dada a conocer a Pedro, a Juan, a Marcos y a cada uno de ellos. Y en este tiempo una misión para cada uno de nosotros. Ahora en Pedro podría haber entrado una paz, diríamos. Podría haber entrado una tranquilidad. Ahora, ¿por qué Pedro le hace esa promesa? Precisamente porque él escucha de la parte de Jesús, de la boca de Jesús, tranquilo Pedro, que yo voy a rogar para que tu fe no falte. Se vino abajo Pedro, se derrumbó. Y cualquiera de nosotros hubiéramos pasado por la misma situación y también nos hubiéramos, diríamos, derrumbado un poco. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros rogamos, clamamos, gemimos, caemos de rodillas, levantamos la voz, gritamos, lloramos, reímos, hacemos de todo cuando estamos en una dificultad y decimos, Señor, yo clamo a ti, tú vas a quitar, tú vas a quitar, tú vas a quitar, y yo sé que tú lo vas a quitar, y nos damos cuenta que la situación se acerca, que quizás perdemos el trabajo, que quizás perdemos la vivienda, que quizás viene y nos atraviesa una enfermedad y nosotros estamos orando, estamos clamando a Dios y nos estamos dando cuenta que lo que nosotros estamos clamando a Dios verdaderamente no tiene un resultado porque es que viene la situación. Y entonces, bueno, ¿y entonces qué? Yo soy tu hijo, yo te estoy pidiendo y dices en tu palabra que todo
me será dado, todo se ha hecho. Me pongo de acuerdo con un hermano, con otro hermano, con una hermana, con el grupo de intercesión, me pongo de acuerdo con toda la iglesia, pasamos una hora aquí clamando, orando, llorando por una situación, pero al final pasa. Y olvidamos de que hemos agarrado todo. He agarrado a la hermana, al hermano, al joven, al niño, al grande, al abuelo, al que está medio muerto, al que está vivo. Juntamos toda la iglesia, empezamos a clamar todo y todos gimiendo y todos llorando para que eso se dé. Pero hay algo que no hemos hecho. Atender que Jesús ha clamado para que nuestra fe no falte. No le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: yo he rogado para que esto desaparezca y una vez que desaparezca tú vas a ver la fe. No le dijo eso. El Señor no le dijo que le iba a quitar el problema de encima. El Señor no le dijo a Pedro que no iba a ser zarandeado. El Señor lo que le dijo a Pedro es: voy a rogar que no falte tu fe. Voy a rogar que no falte tu fe. Hemos orado, hemos clamado a Dios por la mamá de Luis, pero ella murió. Hemos orado por el hermano Nico, gracias Señor porque ahí el Señor está respondiendo. Él está aquí y podemos clamar para verlo sin muleta, para verlo saltar, para verlo danzar, pero hoy por hoy Él está aquí y no puede hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos ver? Que su fe no ha faltado. Que su fe está firme. Lo importante en la vida del creyente son dos partes. Primeramente, poder contemplar que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en pedir algo a Dios, Dios lo da. Pero no conforme a tu pensamiento, sino conforme a su propósito. Dios lo concede por fe. Dios está. No lo vemos, pero lo sentimos en nuestro interior y Él está. Riesgo. Nuestra vida se compone de riesgo. Pero no podríamos comprobar la magnitud de la fe si no corremos riesgo. No podríamos comprobar la magnitud, el poder de la fe puesta en el poder de la cruz del Calvario si no corremos riesgo. El primer lugar que nosotros tuvimos para hacer cultos, estábamos pagando 120 euros de alquiler. Y éramos muy poquitos, Miguel, muy pocos. Y tomemos el riesgo de cambiar. No podíamos contar con dinero. Y en ese tiempo, hermano Lucas también lo vivió. Y nos salió un lugar donde de 120 teníamos que pasar a pagar 700 y pico, casi 800 euros. Corrimos el riesgo practicando la fe. Y puedo decir que en todos los años que salimos de allí, hasta que se terminó de pagar el local, tan solamente una vez tuve que decir: hermanos, esforcémonos un poquito para poder llegar a pagar la letra. Pero fue la única vez. 2 años después, una hermana vino: ¿cuánto se debe? Tanto, hasta levantamiento de hipoteca. Corrimos riesgo de meternos. Corrimos riesgo de cambiar de aquel local a este. Debemos de correr riesgo para comprobar la magnitud de nuestra fe, el poder de la fe. Yo he rogado que no falte tu fe. Y cuando hayas sido zarandeado, saldrás en victoria. Cuando hayas corrido el riesgo de ser zarandeado, de ser movido, no sé cuántos saben lo que es una zaranda. Algunos sí, otros ni idea. Hermano Carlos dice que sí. Hermano Lucas también. Hermano Elías, hermano Sebastián. Hay algunos que saben lo que es una zaranda. ¿Sabéis lo que es una zaranda? Os voy a decir rápido. Una zaranda es un artilugio de madera con 4 patas
delante, 4 patas de atrás, las de atrás un poco más altas, y las olivas que se recogen de los árboles para que se les salgan las hojas, se les salgan las impurezas, las olivas pequeñas, las que no valen, se ponen por la parte de arriba y rueda la oliva rápido para abajo hasta que sale limpia por abajo. Casi que no hay ni hojarasca, ni suciedad, prácticamente se limpia. Ese correr hacia abajo. El ser zarandeados como trigo. En algún lugar la palabra dice, ¿sabéis lo que es? Es una redonda de madera con una tela metálica finísima. Y se pone allá y se empieza a dar así para los lados. Y toda la impureza va cayendo. No sé si te dice algo. Que cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, has sido pedido para ser zarandeado, estaba diciéndole, Pedro, has sido pedido para pasar por donde ni tú te imaginas. Y como yo sé que ni tú te lo imaginas, yo ya de antemano estoy diciendo al Padre que tú pases por ahí porque te necesito limpio, porque necesito que tú seas puro, necesito que tú seas un hombre valiente, necesito que seas un hombre fiel, necesito que seas un hombre dispuesto, necesito que seas un hombre que cumple sus promesas, pero yo para eso te tengo que hacer pasar por ahí, por ser zarandeado, ser pasado por esa prueba. Pero no tengas temor, porque yo he rogado al Padre de la fe que no falte a ti. Dáselo fuerte al Señor. Ahora la pregunta viene, ¿qué contestarías tú? Como yo decía esta mañana en el cementerio, un tema diferente, ¿qué contestarías tú? Si te llaman ahí a la puerta y te dicen, José, Antonio, Pedro, Pepita, Josefa, no importa el nombre, has sido pedido para ser zarandeado. ¿Cómo le contestarías? ¿Qué le dirías? Hermanos, Dios nos llama a tener una práctica de la fe. Para poder salir en victoria tiene que pasar por la guerra. Para poder vivir la sanidad tiene que pasar por la enfermedad. Ya sé, nadie nos gusta estar enfermos. Yo no quiero estar enfermo. A nadie nos agrada. Pero si queremos ver la sanidad, tiene que pasar por la enfermedad. Si queremos ver que Dios responde en un pago, tenemos que entrar en la deuda. Y todo esto, hermanos, podemos verlo. Y esa sería la práctica, la fe. Cuidado, yo no estoy llamando a que seamos masoquistas. Yo estoy llamando a que seamos personas de fe. Personas que conocemos al Padre de la fe. Personas que conocemos al autor y consumador de la fe. La práctica de la victoria es arriesgarse, cumplir y tomar lo que no vemos. Es pues la fe, la práctica y la certeza y la obediencia de la palabra. La fe. Diríamos que el Señor le hubiera dicho a Pedro, Pedro ha sido pedido para agradar a Dios. Ha sido demandado para que le agrades a Dios. Y yo no me quiero quedar ahí en ese versículo de ha sido pedido o demandado para que le agrades a Dios. Pedro, yo quiero decirte en esta mañana, tú estás aquí para agradar a Dios. Yo estoy aquí para agradar a Dios. No estamos aquí para calentar sillas. No estamos aquí para que se suba un loco ahí arriba y diga y pegue 4 gritos que a muchos ni le gusta. No, tú has sido traído aquí, has sido llamado en tu puerta, en tu casa, has sido llamado por el Espíritu Santo
para que le agrades a Dios. Y agradar a Dios no podemos agradarle con nuestros hechos, con poner cara bonita, cara de buenos. A Dios le agradamos con la fe. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que ocurre es que nos gusta, nos agrada que todo nos vaya bien. ¿A quién no le agrada que todo le vaya bien? A todos nos agrada que todo nos vaya bien. Claro. ¿A quién no le gusta que hacer una oración y que Dios le conteste? Yo decía el otro día, en un cierto momento me metí en mi despacho y en casa y hice una oración y a los 3 minutos el Señor me contestaba. ¡Oh, gloria a Dios! Con 3 palabras le digo al Señor que me conteste y ya está aquí la contestación. ¡Guay! Esto es que... Pero déjame que te diga que no siempre es así. Muchas veces nosotros, para saber que Dios está con nosotros, Él permite que haya dificultades, situaciones difíciles en nuestras vidas, para que sepamos que hemos venido, Él nos ha llamado para agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque las pruebas muchas veces vienen a ser el termómetro, el nivel que Dios tiene que utilizar para saber si está o no estás con Él, porque de boquilla todos estamos con Dios, pero en las pruebas muy pocos son. ¿Amén? ¡Ay, qué serio! No estamos en el cementerio, ¿eh? No estoy predicándoles. Difícilmente en una predicación de un entierro la gente se ríe. Pero a veces en una reunión así normal, a veces parece que está uno. Pero bueno, vamos a seguir. Si estamos seguros de que le creemos a Dios, entonces consideremos algunos aspectos de la fe. Consideremos algunos riesgos que vamos a entrar a tener. Riesgos que vamos a correr, pero que vamos a correr y ganar en esos riesgos a través de la fe que hemos puesto en aquel que nos llamó por su gracia. Vamos a correr riesgos con la firmeza y la seguridad de que vamos a vencer y que vamos a ganar. Pero no vamos a correr los riesgos por nuestras fuerzas. Que eso es lo que le pasaba a Pedro. Pedro le dijo: Señor, yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Si hace falta, yo voy contigo hasta la muerte. Y estaba hablando de su propia fuerza. Estaba hablando de que él estaba dispuesto a ir. Estaba hablando de su esfuerzo, de su yo. Pero no estaba hablando mediante la fe, la cual Jesús había pedido al Padre que no le faltara a Pedro. Y cuando Pedro hablaba y prometía y tomaba el riesgo de seguir a Jesús, no lo estaba tomando el riesgo mediante la fe. Estaba tomando el riesgo bajo su fuerza. Y la prueba está en que cuando le piden a Pedro y le dicen: ¿tú conoces a este? Ah, no, yo no, a este yo nunca lo vi yo a este hombre. Entonces, estaba tomando el riesgo de seguir a Jesús conforme a la fe, o estaba tomando el riesgo de seguir a Jesús conforme a sus fuerzas. Estaba contando con sus fuerzas, no con la fe. Estaba contando con su yo. Estaba contando que él había dejado todo. Lo he dejado todo, he dejado las redes, he dejado de pescar, me he venido a seguir a Jesús. Y si yo me he venido a seguirte a ti, yo voy contigo hasta la muerte si haga falta. Pero él no contaba que le iban a venir pruebas, él no contaba que le iban a venir juicios, él no contaba que le iban a venir acusaciones, él no contaba que le iban a venir dificultades, él no contaba que tendría que echar mano a la promesa que Jesús le había hecho acerca de que no le faltaría su fe. Eso no lo contaba él contaba la victoria, él contaba lo bonito, él contaba lo fácil, él contaba que todo sería camino de rosa. Pero el evangelio no es camino de rosa, y el que se crea que el evangelio es un camino de rosa se está engañando a sí mismo y al que le predique ese camino de rosa. El evangelio es evangelio de poder, de salvación, de victoria. Pero para conocer la salvación hay que estar perdido, para conocer la sanidad hay que estar enfermo, para conocer que hemos sido rescatados del mal hemos de estar en el mal, para reconocer que hemos sido rescatados de la droga es porque hemos estado en la droga, para reconocer que hemos sido rescatados del pecado, de la inmundicia, de la lascivia, de la mentira
discordia, de los celos, de las contiendas, de las divisiones. Hemos estado viviendo ahí, y cuando tú y yo hemos visto que realmente el Dios que ha clamado por mi fe, Él es el que me saca, entonces yo estoy dispuesto a seguirle a Él en la fe, y reconozco que el mundo donde vivía era un mundo de pudredumbre, era un mundo de lascivia, era un mundo que me llevaba a la perdición, pero Él me llamó por su gracia y me llevó con sus manos de misericordia, me llevó a lugares celestiales donde puedo mirarle, donde puedo hablar, donde puedo contar con Él. Pero queridos hermanos, todo esto es por la fe. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de hombres que corrieron riesgo, mayormente uno, y corrieron riesgo por fe. El tema está, si tú eres un tomador de riesgo, ¿estás seguro bien la decisión? Porque vas a tener que echar mano a la fe para poder salir del riesgo que corres. Si podemos utilizar la pantalla, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5. La fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Primer punto. La fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Lo primero que hemos dicho es que la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Al salir Abraham de Ur de los Caldeos, estaba arriesgando todas sus posesiones. Cuando salió Abraham de allí, no solamente estaba arriesgando sus posesiones, sino que estaba arriesgando su casa, su familia y todo cuanto había sido alcanzado en su vida. Tenía 75 años, sus esfuerzos, sus conocidos, sus amistades y todo aquello que le rodeaba, todo aquello que él había conseguido, todo aquello que tenía cerca de sí mismo, lo estaba arriesgando. Porque él había puesto en ese momento, su fe la había puesto en Jehová de los ejércitos. Y él estaba arriesgando en su obediencia todo aquello que él tenía. Todo lo que había conseguido por seguir la obediencia a Dios. Y la pregunta es, si la fe nos lleva a tomar riesgos y decisiones con riesgos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos o no? Fíjate la promesa que Dios le hace a través de esos versículos. A muchos cristianos nos cuesta, vamos a meternos todos, y como digo muchas veces, vamos a hacer que se salve el que pueda. A muchos cristianos nos cuesta tomar decisiones. Muchos ignoran que no dependen de sus propias fuerzas, no dependen de las oportunidades que les llegan. No, sino de la decisión que tomamos frente a esa oportunidad. Frente a esa decisión, frente a esa oportunidad que estamos recibiendo, según la decisión que tú tomes, estás corriendo ese riesgo en base al que te llamó. Optan muchas veces por dejar que pase sin echar mano de ella
porque son riesgos y decisiones que nos comprometen. Permítame que te diga, muchas veces nosotros no conseguimos más cosas que miramos antes nuestra conveniencia, nuestro yo, nuestra personalidad, antes que lo que la palabra nos invita a hacer. Nos pasa la oportunidad de poder decirle a una persona, Dios te ama. Pero cuando tienes la oportunidad y vas a tomar la decisión de decirle a una persona, Dios te ama y Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, rápido viene a nuestra mente mis vecinos que dirán, si alguien me ve y que va a pensar, me va a despedir, me va a repudiar, cómo lo hará, cómo no lo hará. Y no queremos correr el riesgo de vernos despreciados. Entonces nos es mucho más fácil serle amigos, de lavarle la cara. Yo esta mañana tenía dos oportunidades. Esta mañana tenía la oportunidad de lavar la cara a la gente que estaba delante de mí hablando, o hablarle la realidad de lo que dice la palabra acerca de las personas y acerca de la muerte. Yo elegí decirle que la muerte es el medio que los lleva a presentarlos delante de Dios. Hubo alguna persona que no lo aguantó, se levantó y se fue. Pero, queridos hermanos, nosotros debemos de saber que corremos riesgo y que el tomar ciertas decisiones nos llevan a abrazar riesgos, porque estamos dispuestos a correrlos por la obra de Dios, por la obra de Cristo. Segundo punto acerca de la fe que nos lleva a recorrer largos caminos en busca de un mejor destino. Muchos hermanos estáis aquí de otros países. Y muchos habéis salido de vuestro país, habéis recorrido kilómetros y miles de kilómetros para tener una vida mejor. Pero el hecho de venir, vamos a leer dos últimos versículos, los dos últimos que hemos leído antes, el 4 y el 5. Dice, y se fue, vamos a hacer una cosa. En lo que dice la palabra, dice que, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Yo quiero que tú ahí menciones de dónde saliste. Tú digas, yo salí de Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, de no sé cuántos países, de Colombia. Y se fue de ahí, de la República Dominicana, ¿verdad? Como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de su tierra. Verso 5. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Yo quiero en esta mañana que tú pienses los kilómetros que hiciste. Hay mucha gente que ha venido, no todos, pero hay mucha gente que ha venido de fuera. Unos para ganar euros, otros para ganar almas. Unos para ganar dinero, no le importó correr kilómetros. Otros para poder ayudarnos aquí a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio, a transmitir el Evangelio, a encontrar hombres y mujeres que necesiten de salvación. No le importó correr miles de kilómetros. Y me va a permitir que te diga ahora algo. No te importó correr miles de kilómetros. 10, 15, no sé cuántos miles. Para llegar aquí a predicar el Evangelio.
pero luego vive a 1 kilómetro de la iglesia y llegas tarde. Pero ese no es el tema. El tema es que Abraham viajó, hizo un recorrido de más de 2.400 kilómetros y los corrió alimentado por la fe. La fe que le ayudó a conquistar, la fe que le ayudó a levantar ahí el altar, la fe que le ayudó a obedecer la palabra, la fe que le ayudó a él a decirle: sí, Señor, donde tú me digas, allí voy. No fue Abraham lo que dijo Pedro, le dijo: yo iré hasta la muerte contigo, y cuando llegó el momento lo negó. Pero Abraham recibió la palabra del Señor, el padre de la fe recibió la palabra de Dios, y cuando él recibió la palabra de Dios, la recibió para obedecer la palabra, la obedeció tomando el riesgo, aún todavía, del trasladarse a tierra de 2.400 kilómetros más lejos, pero la tomó en obediencia y en la fe a la palabra de Dios. Los riesgos que nosotros tomamos, no importan los kilómetros, lo que te dejen, lo que te digan. Abraham levantó su mirada, vio lo que Dios le había dicho, vio la tierra que no veía. Levantó los ojos y vio lo que no veía, vio una tierra que Dios le había dicho, pero sus ojos físicos no podían verla. Pero el que se lo había dicho fue el creador de esa tierra. Y como se lo había dicho el creador de esa tierra, él no dudó de ese creador y fue obediente y se fue. Por la fe corrió ese gran riesgo. Él levantó esa mirada y viendo lo que sus ojos no veían, miró por los ojos de la fe, no por los ojos físicos. El siervo de Eliseo, cuando salió, vio toda una llanura y allí montañas todas llenas de ejércitos que venían contra Josué y su pueblo. Cuando Josué le habló, Josué no le habló de lo que sus ojos físicos veían, sino que Josué le habló de lo que sus ojos espirituales contemplaban. Josué oró y le dijo: Señor, dale a este hombre esa vista que necesita para que vea lo que no ve. Cuando su siervo abrió los ojos, vio todo el ejército de Jehová. Dijo: no temas, porque más son los que están con nosotros, los que están con ellos. Pero tuvo que tomar el riesgo. La fe nos lleva a tomar caminos y a buscar destinos mejores. Y Abraham se arriesgó en ese momento. Eliseo tuvo que decir a su siervo: hombre, no tengas temor. No tengas absolutamente ningún temor. No tengan miedo, porque son más los que están con nosotros. Dice el versículo 17 de Segunda de Reyes, capítulo 6. Su oración de Eliseo le dijo: Señor, abre sus ojos. Porque está viendo por sus ojos físicos. Pero Eliseo le estaba diciendo: Señor, abre sus ojos espirituales. Hermanos, necesitamos ver lo que no vemos. Tenemos que dejar de ver lo que nuestros ojos físicos ven y ver lo que nuestros ojos físicos no ven. Muchas veces nuestros ojos físicos ven enemigos, charlatanes, criticones, ven negatividad, ven la pérdida de dinero, ven la pérdida de negocio, ven la pérdida de todo lo que nos rodea. Y si somos pesimistas, se nos caen hasta los zapatos, no tenemos ya ni que comprarnos zapatos. Y esto nos tira abajo, pero tomando riesgos en fe, en base a lo que encontramos en Abraham. Abraham se movió en razón de lo que creía
que encontraría, no en lo que sus ojos veían. La ciudad cuyo arquitecto es Dios, puedes ver en Hebreos 11:10. El profeta Isaías nos exhorta a extender, nos exhorta a ampliar el sitio de nuestras tiendas. Nos exhorta a ver lo que nuestros ojos no ven. Está el equipo de evangelismo. Yo esta mañana estaba hablando, no sé si era esta mañana o ayer, estaba hablando con algunos de ellos. Yo les estaba diciendo, creo que era ayer, yo les estaba diciendo, tenemos que orar por aquellos, por todos aquellos que reciben al Señor. Porque si lo miramos en lo físico, sí, le dan un tratado, le hacen una oración, reciben al Señor ahí en la calle y luego terminan por no venir. Pero cuando nosotros los metemos en los ojos espirituales, cuando nosotros empezamos a contemplar que la obra de Dios no es nuestra, sino es de Él, cuando empezamos a ver al Dios de la obra y no solamente a la obra de Dios, empezamos a tomar los riesgos necesarios a que te rechacen. Empiezas a tomar los riesgos necesarios incluso a que cuando repartas un calendario o un tratado o una literatura o llames a alguien por teléfono o le invites a la iglesia, tú estás arriesgando a que te diga que no, pero vale más que te arriesgue a que te digan que no, a que te arriesgue a que un día el Señor te dijo, te avergonzaste de mí, yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Tenemos que extendernos. Cuando hablamos del tiempo de oración, muchos ni se acuerdan que hay culto de oración. Cuando hablamos de salir a evangelizar, muchos ni se acuerdan que hay un equipo de evangelismo. Cuando hablamos de la guerra espiritual, muchos ni se acuerdan que hay un grupo de intercesión que estamos guerreando y estamos orando y llevando a cabo la obra de Dios. Muchos ni se acuerdan de eso. Pero es necesario que extendamos nuestras tiendas. Es necesario que corramos nuestras cortinas. Es necesario que clavemos bien profundas nuestras estacas. Y esto nos habla que debemos de estar firmes en nuestras decisiones, echando mano de las oportunidades que nos brinda Dios a través de nuestro caminar diario. Las oportunidades que nos brinda Dios a través de nuestra fe. Y cada día, cada minuto de nuestra vida en la fe es una oportunidad de comprobar que no estamos solos. Que Dios está operando. Dios opera por medio de ti. Donde estés, como estés, donde vayas. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? Del poder que actúa en nosotros. Dios ha llamado a hombres y a mujeres que sepamos tomar decisiones aunque corramos el riesgo. Y debemos de correr riesgo en la obra de Dios. Riesgo aún a expensas de estar dispuesto a equivocarte. El Señor Jesucristo tomó el riesgo de llamar a Pedro aún estando expuesto a equivocarse en el sentido de que Pedro le iba a fallar, pero aún sabiendo Jesús que Pedro le iba a fallar, Jesús le llamó, Jesús le ordenó, Jesús le dio, Jesús le dijo lo que iba a pasar. Y cuando aún así, sabiendo lo que iba a pasar con Pedro, el Señor siguió utilizándolo, lo llevó al aposento alto, sopló sobre ellos, les dio su espíritu, los bautizó con su espíritu, descendieron del aposento alto y la primera predicación que hizo Pedro fueron 3,000 personas que se bautizaron. Ahora, el riesgo que tomó Jesús con Pedro, ¿qué piensas que fue? Jesús se equivocó. No, el Señor no se equivoca. Pero a Pedro le fue bien pasar por ahí. Y otra
ocasiones más que no vamos a mencionar ahora. Incluso cuando Pedro le dijo, Señor, permíteme que hagamos aquí una enramada. Había visto en esa transfiguración del monte, había visto una gloria tan grande allí que él no quería salir de aquel lugar. ¿Quién hubiera gustado salir de allí? Él vivió allí la respiración espiritual del cielo, del tercer cielo, de los ángeles y de toda la bendición de parte de Dios con todo su poder y gloria. Él lo vio sobre aquella montaña y dijo, Señor, no permitas que nos vayamos de aquí, que si quieres hacemos una enramada. Te pregunto, ¿quién le invitó a Pedro a hacer aquella invitación? Como decíamos el otro día, el diablo siempre está dispuesto para evitar que Cristo subiera a la cruz. Y decía, no, hacemos aquí una enramada, aquí. ¿Estás hablando de la carne de Pedro? Pero quiero seguir diciéndote y seguir adelante para no alargarme mucho más. Me queda todavía más o menos como media hora. Pero bueno, no, media hora no, más. Pero bueno, vamos a tratar de terminar pronto. Ahora, cuando nos tomamos riesgo, ¿sabes lo que es? Cuando tomamos riesgo, estamos diciendo y tratando de poner la fe en acción. Y yo digo, hermanos, de verdad, empezando por mí y terminando por ti, necesitamos poner la fe en acción. Tenemos la fe aparcada, tenemos la fe ahí a un lado. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero cuando llega el momento, la decisión, la oportunidad, el riesgo, las cosas cambian. Pero debemos de saber que hemos de poner la fe en acción. Porque la fe en acción hace mirar más allá de nuestras posibilidades. La fe en acción nos lleva al destino que ya nos fue trazado de parte de Dios. El camino que ya nos ha sido indicado. Nos lleva a poder contemplar las moradas de Dios. Juan capítulo 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, tenéis miedo, ni tengan miedo. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, lo hubiera dicho. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Dios ha preparado el lugar. Dios ha preparado el camino. Dios ha preparado las moradas. Dios ha preparado para que tú empieces a caminar por ellas. Pero tu caminar por ellas no son por tu sabiduría, por tu entendimiento. El caminar por ellas no son por tu fuerza. El caminar por esos caminos de morada que nos lleva a moradas celestiales. Cada día poder respirar, vivir, contemplar la gloria de Dios en nuestra vida. Eso nos lleva una palabra corta de 2 letras que se llama fe y fe en acción. Si tu fe la pones aparcada y le pones ahí un paño encima que no le caiga el polvo ahí jamás, tú no vas a saber el poder de la fe, tú no vas a saber el poder de esa fe puesta en acción. Y la fe todo lo puede en Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor le tuvo que decir a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Qué curioso, Felipe. ¿Sabe lo que estaba haciendo Felipe? Quería contemplar y satisfacer sus ojos físicos. Pero al Padre no se puede contemplar si no es a través del Hijo. Y hoy día le podemos conocer al Padre y al Hijo a través del Espíritu. ¿Qué esperamos para caminar por ese camino? Jeremías 6:16 dice, caminar por esos caminos, lo digo en mi memoria. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dijeron, no andaremos. El caminar que en el camino de la fe
Nos lleva a correr riesgos. Y esos riesgos vamos a salir victoriosos porque es la fe la que actúa. El riesgo no es tener miedo. El riesgo, tomar el riesgo es tomar la decisión de que nuestra fe sea accionada en todo, por todo y para todo. Tercer punto acerca de tomando esos riesgos por la fe. Es la fe que nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Y ahí te puedo decir, no vamos a leerlo por falta de tiempo, pero puedes meditar en todo lo que es el capítulo 17 de Génesis. Para Abraham y para Sara no solo era algo imposible, sino era algo absurdo dada la edad que ellos tenían. El que Dios le hubiese prometido, les hubiese dicho que iban a tener un hijo, ya Abraham con 99 años y Sara con 90. Para ellos era una locura, una tremenda locura. ¿Qué dice este Dios? Tenemos un Dios que está medio loco. Está diciendo que vamos a tener un hijo y así Abraham quiso incluso forzar la situación de la promesa del hijo cuando entró y se acostó con Agar y tuvo a Ismael. Y él diría, ya está, esta es la promesa cumplida. Pero Dios le dijo, no, ese no es. El hijo que tú tengas que te va a heredar, en el cual serán benditas todas las familias de la tierra, no es ese, es otro que... Pero padre, pero ¿cómo me está diciendo? Si mira cómo yo estoy, tengo ya 99 años. ¿Cómo es posible? Y Abraham, que es nombrado como el padre de la fe, él tuvo que arriesgarse más adelante, y doy pasos adelante, porque después de haberle prometido el hijo, que Dios le dio su hijo, Isaac. Más adelante vemos que el mismo Dios le pide a ese hijo para sacrificarlo. Ahora ahí tenía que tomar la responsabilidad Abraham. Abraham tenía que decir, vale Dios, tú me pides mi hijo, lo que yo más quiero, y tú me lo pides que te lo sacrifique. Y yo no sé las conversaciones más íntimas que él pudo tener con Dios. A lo mejor le dijo, me había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Me había dicho tantas cosas de él, que mi descendencia sería como la estrella de los cielos y como la arena del mar. Y ahora me estás pidiendo que yo vaya y lo sacrifique, pero Dios, ¿tú qué estás haciendo? Os ponéis en esa tesitura. Ahora Abraham tenía en sus manos una parte importante que tenía que decidir, tenía que arriesgarse a obedecer lo que Dios le decía o seguir su vida. Porque si él se arriesgaba y se iba a sacrificar su hijo, estaba viendo que todas las promesas que Dios le había hecho acerca de su descendencia, de la arena del mar, de las estrellas de los cielos, de las naciones, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todo eso se le venía abajo. Y Abraham tenía que arriesgarse. Y hemos dicho que el riesgo en la obediencia trae la bendición. Y muchos de nosotros no llegamos a obedecer por no perder lo que tenemos en nuestras manos. Pero cuando nosotros obedecemos y arriesgamos lo que tenemos por la fe en aquel que nos ha prometido, verdaderamente vamos a cumplir. Y Abraham estaba viendo que todo se le estaba escapando de sus manos. Pero él tomó el riesgo de tomar al niño e irse a sacrificarlo. Y tomó un riesgo en fe. Por ello, tomador de riesgos. Dios quiere que seamos tomadores de riesgo, pero no tomadores de riesgo en nuestra fuerza, no tomadores de riesgo en nuestro conocimiento, no tomadores de riesgo en lo que yo poseo, sino tomadores de riesgo en la fe en Él. Y cuando yo tomo esos riesgos en Él, Él responde como lo hizo con Abraham y su hijo. Eso lo tienes todo ahí en el capítulo 17 de Génesis. Y ya como final, te hablo acerca de la fe que nos lleva a entregarlo todo.
La fe que nos lleva a entregarlo todo, ahí en Génesis capítulo 22. No vamos a leer toda la cita, no, porque también es largo, es del 1 al 19, puedes apuntar tú. Y viene a terminar esta palabra con ese riesgo que tomó Abraham. Abraham sabía que sacrificar a su hijo, toda esperanza de ser padre de multitudes quedaría arruinada. Abraham sabía que tomar esa fe y llevar a cabo esa fe y tomar ese riesgo, todas las promesas que Dios le había dado quedaban sin efecto. Todas las promesas que le hacían padre de naciones ya no se cumplirían. Pero él siguió confiando en Dios. Porque Dios te da la puerta, te da la fuerza, Dios te da la salida. Hermano Efraín. Porque Dios es un Dios de promesas. Y cuando tú y yo tomamos riesgos en su nombre, no son nunca para perder. Tomamos riesgos para ganar. Tomamos riesgos en acción de nuestra fe. Tomamos riesgos sabiendo que el que ha prometido, Él cumplirá todas sus promesas. Tomamos riesgos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y quiero decirte que muchas veces esos riesgos las tienes que tomar en base a las oportunidades que por medio de la fe Dios te va a dar para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios perfecta y agradable, dice Romanos 12. Riesgos al casarte con una mujer que te ame o que te desprecie a la vuelta de unos años. Riesgos a encontrar una persona que pueda compartir su vida empezando con un noviazgo, a que la mitad del noviazgo se rompa. Riesgo de casarte con un ex o una ex drogadicta, diciendo y prometiéndote que nunca jamás volverá a la droga, pero que a la vuelta de cambio vuelve otra vez y te arruina tu vida. Tantos riesgos corremos. Piensa en los riesgos que corres, pero no tomes el riesgo sin fe. Toma el riesgo en la fe en Él y todo te saldrá bien. Ponte de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos ahí. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que podamos cantar un coro de adoración. Hermano Efra.